gustaría que vayamos a Lucas capítulo 1, versículos 5 al 23. Dice así Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan en el Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjense quién llevaba los pantalones en el hogar, porque no dice mi mujer es vieja, dice es de edad avanzada. Está más de ruta 40 o algo por ahí. Respondiendo, el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Hace unas 2 semanas atrás aproximadamente, Javo había hablado acerca de este pasaje y el título era bien enfático. El concepto del mensaje era: yo soy Juan. ¿Cuántos estuvieron ese jueves? Levanten la mano. Un montón, bien ahí. Y hablaba básicamente de lo que es marcar una tendencia nueva y no copiar modelos en los cuales fuimos conformados dentro de un contexto. Pero acá nos encontramos con un personaje que parcialmente empieza a ser un protagonista, y es Zacarías, que viene de una orden de sacerdotes, de los cuales eran descendientes de Aarón, y los primogénitos de Aarón eran los que podían tener acceso al santuario para ofrecer diferentes tipos de ofrendas. Hasta ese momento, Zacarías le toca en turnos, en suerte, justamente entrar a ofrecer esa ofrenda del incienso. El incienso era una especie de aceite, el cual se quemaba, y el olor que se iba generando llenaba, impregnaba todo el lugar, pero simbólicamente se tomaba como una aceptación de la ofrenda delante de Dios. Por lo tanto, el pueblo quedaba condicionado. Si Dios aceptaba esa ofrenda, estaba todo bien para el pueblo, había perdón, había expectativas, había esperanza. Pero si esa ofrenda no era aceptada, ahí venían los problemas, porque el plan de redención, al menos provisorio, esa forma de expiación o de aceptación delante de Dios, quedaba en tela de juicio. De repente estaba Zacarías ahí ofreciendo y empezó a tardar un poquito. Empezó a tardar un poquitito más. ¿Vieron cuando uno calcula los horarios y la persona que amamos no llega? Empezamos a preocuparnos, ¿no? Pasaron como 2 minutos, era re desesperado, ¿no? Pasaron ya 10, 15, empezamos a mandar mensajitos, llega una tilde sola, no llegan las 2. Decimos, ay, ¿qué habrá pasado? Y empieza a latir el corazón cada vez más fuerte, hasta que nos damos cuenta que estaba por una zona donde no localizaban las antenas, y por eso no le llegó el mensajito.
Para el pueblo de Israel estaba expectante porque la salida de Zacarías de ese lugar significaba que estaba todo bien, que estaba todo en orden. Pero ¿qué pasaba? Zacarías se demoraba. ¿Por qué? Porque adentro estaba pasando una situación completamente anormal. De repente estaba Zacarías ofreciendo y se le aparece un ángel y Zacarías empieza a aflojarse un poco. Dice que le sobrecogió temor, que le agarró un miedo, lo invadió el miedo. Y es lógico, cualquiera de nosotros que se nos aparece un ángel, creo que nos pasaría algo lo mismo. No es como decimos, hola ángel, hola angel, ¿no? Angel, Gabriel, ¿no? Le mandaba ahí, no, como dice Fernie con el inglés de Fernie, ¿no? Ahí lo tiré. No le dice así, sino que básicamente uno se agarraría de así, diré, ¿qué me está pasando en este momento? Y el ángel le dice, no temas. Y Zacarías le dice, bueno, buenísimo, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer va a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Básicamente ahí nos encontramos ya con parte de la misión que ese ángel Gabriel tenía en relación a la vida de Zacarías, pero ahí deja de ser el protagonista Zacarías dentro del santuario y empieza a ser otro personaje que iba a estar en camino, no que está en camino, que iba a estar en camino, porque Zacarías tenía que hacer los deberes y después vendría Juan, ahí como esa promesa. Y Juan, la persona de Juan, el ministerio de Juan, el futuro de Juan, es donde se marca, se puntualiza esta parte protagónica en la visión que estaba teniendo Zacarías en relación a ese ángel. Entonces le empieza a decir, va a haber un montón de cosas, va a vivir esto, va a estar en este contexto, va a hacer esto y lo otro. Le empieza a describir básicamente lo que Juan iba a vivir en sus años de ministerio. Pero en esta mañana me gustaría, entendiendo un poco el contexto y ya lo que Javo había hablado, me gustaría hablar acerca de 27 realidades. No, en Navidad brindamos, no ya directamente con... No, solamente 4 ingredientes, 4 componentes del llamado. En primer lugar, el primer componente, el primer ingrediente del llamado que le hace el ángel Gabriel a Juan, o mejor dicho a Zacarías, pero para Juan, era que para todo llamado existe una condición. Y el versículo 15 dice, no beberá vino ni sidra. No iba a brindar este pasaje para tenerlo en cuenta para el Navidad y Año Nuevo. No beberá vino ni sidra salvo sin alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Ya empezaba a plantear condiciones en cuanto al ministerio que iba a tener que desarrollar. Y esto no es que se le ocurre al ángel de manera casual el ponerle esa condición para el ministerio de Juan, sino que esto está extraído de Números capítulo 6, donde para las personas que iban a ejercer un voto, que era el famoso voto del nazareato, una palabra que proviene de 2 términos en hebreo, nazar y nacer, que significaba separado o corona, esa persona que iba a ser separada para Dios tenía que cumplir con ciertos requisitos. Fíjense lo que tenía que tener en cuenta. El hombre, número 6.2, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá licor con uvas, ni 8 hermanos, ni legui, ni nada de eso, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo el voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Ya sé que no podría ser nazareo ni a gancho. De todo lo que hace la vida, y bueno, sigue hablando acerca de unas cuestiones. Más adelante, en el versículo 6 o 7, dice que no podía acercarse a una persona muerta o tener contacto con una persona muerta. Justamente este voto era parte de lo que tenían que cumplir las personas que se iban a dedicar al servicio de Dios, que tenían que ser separadas, tenían que ser apartadas. Ahora, si prestamos atención a los detalles que va marcando ahí este texto, número 6, todas esas abstenciones, todos esos cuidados eran cuestiones externas. El hecho de ver a una persona que estaba tomando bebida que no estaba fermentada era algo que podía observarlo el resto de las personas. El tema de no pasar navaja sobre su cabeza, si veían un extraño de pelo largo ya sabían que tenía que ver con alguien que estaba cumpliendo el voto del nazareato. ¿Se acuerdan cómo se vestía Juan el Bautista? ¿Qué usaba? Piel de camello y cinturón de cuero.
comía legumbres, miel silvestre, langostas. Era la forma en la cual se alimentaba. Todo eso eran cuestiones que se podían ver. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se basaba y condicionaba a la persona desde lo exterior. Para poder llegar a ser elegido por Dios hay que guardar un montón de ritos que tenían que ver con lo observable. Totalmente diferente al Nuevo Testamento, donde lo exterior termina reflejando ya un voto o un pacto que hicimos de manera interna, separándonos del Señor, separándonos de este mundo y consagrándonos al Señor. Este voto estaba relacionado con algo observable. ¿Por qué? Porque todo esto apuntaba a marcar una diferencia. Esta diferencia tenía que ver con tomar y aceptar diferentes condiciones o requisitos. Hace un tiempo atrás salió un anuncio en el diario, y esto es oficial, posta a posta, que decía de título "El mejor trabajo del mundo". Y el titular decía: el mejor trabajo del mundo, te pagan $120.000 por estar de vacaciones un año. ¿Cuántos están sin trabajo? Creo que todos quisiéramos, hasta con trabajo, quisiéramos tener este tipo de convocatoria. Y uno dice, bueno, está buenísimo, $120.000 por vacaciones un año, es alucinante esto. Pero no queda todo ahí, sino que encima de estar de vacaciones un año y que te paguen $120.000, implicaba que tenías que estar recorriendo los mejores cruceros del Caribe, alojándote en los mejores hoteles de todo el Caribe, disfrutando de las mejores fiestas, tomando las mejores bebidas, obviamente agua mineral involucra esto, todo eso, pero el único detalle para poder cobrar esa suma era que tenías que dejar a tu familia. Algunos dicen, es redondo, negocio redondo, no hay mucha vuelta que darle. Tenías que dejar tus estudios, si había que dejar, si estabas estudiando algo. Tenías que dar de baja tus redes sociales y abrir una única red social nueva donde tenías que promover todo lo que estabas viviendo en ese año sabático, ese año de ensueño. ¿Por qué? Porque para todo llamado hay un requisito. Y para todo requisito tiene que haber una privación, y en toda privación va a implicar o va a desarrollarse una renuncia. Para todo llamado hay un requisito, para todo requisito hay una privación, y para toda privación implica una renuncia. ¿Cómo lo llama Jesús a esto? Tomar la cruz. El hecho de poder renunciar absolutamente a todo lo que tenemos, todas las comodidades, todo lo que el mundo ofrece y hasta nuestra propia vida quiere competir, eso hay que dejarlo de lado y poder seguirlo del Señor. Alguien preguntó una vez, y les voy a preguntar en este momento a ustedes, ¿en qué momento bajaban a alguien de la cruz? ¿Cuándo lo bajaban de la cruz? Cuando estaba muerto. Y alguien dijo que hay muchas personas dentro de la iglesia que por años están crucificados, agonizando, pero no terminan de morir. Están siempre con algún tipo de reserva, con algún tipo de limitación, pero no terminan de morir por completo. Para poder aceptar el llamado de Dios tenemos que morir absolutamente a todo lo que podría entrar en competencia y dedicarnos directamente a Él. Por eso Jesús habla en Mateo capítulo 7, versículos 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué fácil que es decirle Señor al Señor. Hasta cantamos en momentos, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, ¿no? Y decimos, ay Señor, te entrego toda mi vida, qué lindo. Y cuando llega el quebranto de parte de Dios, empezamos, ay Señor, me está doliendo. Y el Señor nos dice, pero si vos me cantaste el domingo en el culto, quebranta mi... Sí, Señor, pero vos te tomás todo a pecho, ¿no? Es como que te lo canté porque estaba lindo, sonaba linda la canción. No le pidamos a Dios que guíe nuestros pasos si no estamos dispuestos a caminar por donde Él nos dice que caminemos. No le pidamos a Dios que se haga Señor de nuestra vida si cuando Él nos pide algo no vamos a actuar consecuentemente a las demandas que Él nos está pidiendo. Nos falta morir. La condición para el llamado del Señor es morir a nosotros mismos y seguirlo a Él.
El segundo ingrediente del llamado, el segundo componente del llamado, es que iba a haber un respaldo en la vida de Juan. Dice en el versículo 15, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, este texto no significa, o esta frase, el versículo 15, no significa que Juan iba a ser regenerado aún desde el vientre. No, sería un problema teológico eso. Sino que lo que está diciendo es que la plenitud del Espíritu Santo que iba a estar en Juan, lo iban a acompañar con un poder profético, con un encargo profético, lo iba a capacitar espiritualmente para poder dirigirse a un llamado y el cumplimiento al 100% de lo que Dios le estaba pidiendo. La plenitud de lo que el ángel le estaba diciendo era que Juan iba a contar con el respaldo del Espíritu Santo en cada uno de sus pasos. Juan iba a ser utilizado de manera excepcional. Y ya lo vemos en el ministerio de Juan. Venían de todas partes cuando Juan empezó a ministrar en el desierto de Judea y cuando empezaron a acercarse a diferentes soldados religiosos, eran conmovidos en su interior frente al discurso que Juan les estaba diciendo, de tal manera que le decían, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que mostrar este cambio interno? Y ahí Juan les dice, el que es soldado no extorsionen a nadie. Al publicano le dicen no cobren más de lo que tienen que cobrar. Aquel que tiene 2 capas venda una y denle a que no tiene. Todos tenían algo para cambiar. De todas partes de Judea, de todas partes de Palestina venían a ser bautizados por Juan. ¿Por qué? Porque Juan tenía un discurso diferente. Juan tenía un contenido diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Y ese mismo Espíritu Santo que estaba con Juan, nos dice Hechos 1:8, que está con nosotros también. Está en nosotros y nos va a llevar y nos va a acompañar para poder cumplir todo lo que Dios tiene en el lugar de ministerio. Tal vez tu ministerio no esté acá arriba en una plataforma o recibiendo la gente o enseñando a los niños. Tal vez tu ministerio está en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, en donde fuera. Pero donde estás, pedile al Espíritu Santo que no te abandone ni un segundo, porque ahí es donde tenemos garantías de cumplir las expectativas del Señor de manera completa. La tercera característica, el tercer ingrediente, el tercer componente, era la característica puntual que Juan iba a tener. Dice, e irá delante de él con el poder y el espíritu de Elías. El poder y el espíritu de Elías. Todo hebreo, todo israelita, sabía quién era Elías. Era uno de los principales profetas que el pueblo había tenido a lo largo de la historia. Entonces no había judío que no supiera de quién se trataba cuando esa palabra fue declarada a Juan diciendo va a tener el poder y el espíritu de Elías. Pero no tiene que ver o no quiere decir de que iba a ser la reencarnación de Elías, sino que iba a contar con características específicas, un sello claro que iban a caracterizar el ministerio de Juan. Iba a ser totalmente original, que Dios iba a utilizar a Juan con recursos, con capacidades, con talentos que no tendrían otra persona. Iba a ser alguien utilizado de manera individual. Hay una canción que no la cantamos acá en la iglesia, bueno, al menos no recuerdo que la hayamos cantado en un momento, pero hay una partecita que me genera un conflicto. Hay una que dice, no tengo nada, hoy estoy cantante, no me dejó cantar mi esposa en la ducha, así que hoy canto acá. No tengo nada para ofrecer. ¿Cuántos la conocen? La mayoría. Bueno, me entra en conflicto esa partecita, porque a veces nos victimizamos tanto y nos ponemos en una condición, ay no, yo no tengo nada para darte, Señor. Mentira del diablo. Tenés un montón de cosas para darle al Señor. Lo que le tenés que entregar o tenés que renunciar, pero también las capacidades y los talentos que Dios puso en tu vida. Acá viene mi pregunta. ¿Cuántos saben que tienen talentos y capacidades? Levanten la mano. El que no levanta la mano, oramos por sanidad interior después y todas esas cuestiones, ¿no? O tenemos varios psicólogos que pueden ayudar ahí a poder reestructurar algunas cosas. Todos tenemos talentos y capacidades. Ahora me gustaría preguntarte, ¿en qué sos bueno? Alguien que diga algo. Y ya sé que entramos en el conflicto de decir, ay no lo voy a decir, me da cosa, ¿no? Decirlo de que soy bueno, van a decir que soy orgulloso. Dorita, ¿en qué sos buena? Además de bailar acá adelante cuando te vemos siempre. Ahí está, acercarse a las personas y hablarle del amor de Dios. ¿En qué otro recurso sos bueno? ¿En qué decís? La verdad que en estos sí soy bueno.
Después le pasamos el número de teléfono de algunos, ¿no? Yo soy un bueno para nada. No, ahí está, bueno. ¿Alguien es bueno cocinando? ¿Y por qué no levantaron la mano? Encima ya tengo la semana ocupada y ya voy alternando lunes, martes, miércoles, ¿no? Con los que levantaron la mano. ¿Cuántos son buenos pintando? Dos pintores, ¿no? Tenemos más de 2 pintores acá en la iglesia. ¿Cuántos son buenos escuchando? Bien. ¿Cuántos son buenos hablando? Al lado le pego, no lo dudo, no, está acá, está acá, está acá. ¿Cuántos son buenos en su profesión? ¿Cuántos recursos que hay acá? Y el que no levantó la mano, pensá por unos segundos en qué sos bueno, pensalo. Ya sé, algunos dicen es más fácil pensar en que soy malo que en que soy bueno. Pero muchas veces cometemos el error de pensar en nuestros defectos y no en las virtudes que Dios pone en nuestra vida. Tenés siempre algo bueno para dar. ¿Por qué? Porque si Dios te creó, Dios hace las cosas bien. Por más que después la naturaleza pecaminosa afecte en algunos casos, Dios te hizo bueno en algo. Dios te hizo bien. Pero el enemigo muchas veces se encarga de enfatizar y reenfatizar los aspectos negativos de la vida de cada uno. Qué bueno que tenemos nuevas oportunidades en el Señor. Y qué bueno que podamos tomar un curso de vida completamente diferente en lo que el Señor quiere. No digamos que no tenemos nada para dar. Porque Dios nos hizo seres trascendentes. Dios no nos hizo seres huecos y que mueren en la nada. Dios nos hizo con la capacidad de trascender. Qué diferente hubiese sido la historia si ese joven que se acercó a Jesús con 5 panes y 2 peces hubiera dicho, no, es muy poco para tantos miles de personas. Qué diferente hubiese sido la historia si esa viuda no hubiera dado esa ofrenda de 2 moneditas insignificantes delante de los ojos de las personas. Qué diferente hubiese sido si ese discípulo llamado Juan, un adolescente de 14 o 15 años, hubiese dicho, no, soy muy chico para ser un apóstol. Qué diferente hubiese sido la historia si un joven llamado David no se hubiese enfrentado a alguien tan potente como Goliat, si hubiese pensado en su condición. La historia fue diferente porque cada uno de ellos creyó que lo que tenían era un recurso específico, exacto, una característica dada por Dios para enfrentarse a un alma gigante que tenía enfrente. Cada uno de nosotros tenemos características, tenemos recursos, tenemos talentos, tenemos dones, pero no para utilizarlos para nosotros mismos, sino para ponerlos delante del Señor y ver cómo Él puede cambiar una realidad completamente con lo que Él da a nuestras vidas. Dijimos en primer lugar que el llamado tiene una condición, aprender a renunciar. En segundo lugar, el llamado tiene un respaldo, y es que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. En tercer lugar, el llamado tenía una característica en la vida de Juan, y es que iba a ser utilizado con el poder y el espíritu de Elías, como cada uno de nosotros somos usados en nuestros talentos, habilidades y dones. Pero en cuarto lugar, el llamado, o todo llamado de parte de Dios, tiene una misión. Y esto lo encontramos en el versículo 16, que dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Acá hay algo llamativo, tanto Juan como Elías tenían algo en común, que habían llegado en las mismas circunstancias sociales y espirituales. Tuvieron protagonismo ministerial en las épocas de mayores crisis en cuanto a la moral, pero también en medio de una sequía espiritual. Elías hizo milagros y predicó con poder en el contexto donde estaba, frente a las adversidades mayores de pueblos completamente paganos. Juan predicó con su separación y consagración demostrada y a través de un mensaje enérgico que recalcaba el acercamiento del reino de los cielos a cada uno de los corazones desesperados. Pero acá viene lo más interesante. Y es que hace 2900 años aproximadamente, como cuando le tocó ministrar a Elías,
O hace 2000 años atrás aproximadamente cuando le tocó ministrar a Juan. Hoy día estamos en una crisis social, en medio de una sequía espiritual, donde la maldad de las personas se va multiplicando y está en nuestras manos poder llegar con la salvación a esos hogares. Está en nuestras manos poder llegar a llevar cada una de sus vidas a una reconciliación con el Señor, como lo hicieron Elías o como lo hizo Juan. Por eso tenemos que encarnar en nosotros las palabras que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 15, 18 y 20. Voy a leer la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos los que estamos acá fuimos llamados por el Señor. Todos, no hay uno. Si estás acá es porque el Señor te trajo, porque el Señor te llamó. Tal vez utilizó algún instrumento de acá de la iglesia o alguien afuera, o simplemente las circunstancias llevaron a que pudieras ingresar a este lugar. Pero sabé que Dios tiene propósito con tu vida. Tal vez algunos dicen, no, pero no tengo ni estudios, no tengo preparación, no tengo trabajo. Esas son pavadas delante de Dios. Porque el Señor puede hacer de la nada todo. Así como creó de la nada todo lo que podemos ver hoy día, Él puede crear de tu vida un futuro completamente diferente. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Y en primer lugar, preguntar si hay alguien, y esto no tiene que ver tanto con lo que veníamos hablando, pero preguntar si hay alguien que llegó tal vez por primera o segunda vez y que dice, yo reconozco que necesito de Dios. Reconozco que mi vida está vacía, que no tiene sentido, no me siento pleno y necesito encontrar la paz que solamente Jesús puede dar. O tal vez hace muchos años que no venías a la iglesia o viviste una vida alejada de Dios y decís, quiero reconciliarme con el Señor. Quiero volver a sus caminos. Quiero aceptarlo, volver a aceptarlo como Señor y Salvador. Te invito a que en el lugar donde estás puedas levantar tu mano. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo? Dios te bendiga. Dios te bendiga por allá también. Dios te bendiga por allá en el fondo. Dios te bendiga por allá también. Otra mano. Dios te bendiga allá atrás. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando hay una persona que se reconoce pecadora y necesita de Jesús. Jesús puede cambiar tu historia completamente, pero Jesús puede cambiar un montón de aspectos que generan incertidumbre en tu vida. Acércate después a la oficina si levantaste tu mano para poder hablar y acompañarte en esta nueva etapa en tu vida. Pero para el resto, y tal vez te involucre esta palabra también, tal vez hay áreas de la vida en la cual todavía no renunciaste y por lo tanto estás posponiendo el llamado de Dios en tu vida. Hay cosas, hay aspectos, actitudes que no tuvieron que ver con una rendición total al Señor. ¿Y qué dijo el Señor en su palabra? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hoy el Señor te está dando una oportunidad de poder recalcular los pasos que vienen por delante y poder decirle, Señor, Señor, quiero alinearme a tu voluntad. Tal vez luchás en tu mente y decís, pero tuve tantos errores, tuve tantas fallas. Tal vez el Señor ya levantó otro en lugar mío. No, el Señor no baja sus brazos con tu vida. El Señor no te desestima. El Señor tiene un futuro y un presente diferente para tu corazón. Tal vez decís, ¿y qué voy a decir cuando Dios me llame a hablar? No hace falta que te preocupes de eso. Si tenés el respaldo del Espíritu Santo es suficiente. Si el Espíritu Santo está con vos es todo. No necesitas nada más. Tal vez si yo no tengo nada,
Me acostumbré de chico a que me dijeran que era inservible, que no tenía nada, que no tenía esto, lo otro, me faltaba. El Señor no tiene límites cuando quiere usar a alguien. De hecho, acá no estamos lo mejor. Acá estamos lo peor, lavados por la sangre de Cristo y poniéndonos en condición de hijo. Y el hijo tiene el ADN del Padre. El hijo tiene características del Padre. Y el Señor te dice, hay cosas que puse en tu vida. Hay cosas que te di. Tal vez hasta las guardaste en un baúl, así como Zacarías habría guardado sus oraciones cuando no eran respondidas. El Señor quiere reflotes todo eso que fue tapado con el pasar de los años. Pero todo esto nos tiene que servir para recordar siempre que nuestra misión no termina en estas 4 paredes. Nuestra misión empieza cuando salimos de esta puerta de la iglesia. Y es como dijo el ángel a Zacarías acerca de Juan. Él va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Lo que Dios te da en este lugar no es para que lo guardes, sino para que lo compartamos. Hoy dimos la ofrenda misionera. Eso es parte. Tenemos que ir también. Tal vez decís, pero Señor, hace tantos años te vengo pidiendo por mis familiares que no te conocen. Hace tantos años que vengo pidiéndote por situaciones o personas que pareciera que cada vez están más lejos. Tal vez en el último segundo de su vida, por una predicación o por una actitud de tu palabra, terminan aceptando al Señor y vas a compartir la eternidad con ellos. Pero no calles tu boca y no bajes tu clamor, porque el Señor tiene el tiempo perfecto para responder. Padre, no hay dudas de que en tu santuario obtenemos respuesta para nuestra vida, así como lo pasó a Zacarías. En tu presencia encontró el sentido y el propósito por el cual tenía que estar ahí. Señor, así como Javo había predicado hace unas semanas atrás que yo soy Juan, entendemos que eso mismo que le hablaste a Zacarías en relación a Juan es para nosotros en esta mañana. Que tenemos que aprender a separarnos de todo, a que puedan vernos y notar algo diferente, aún sin hablar, que puedan vernos y notar que vos estás en nosotros. Señor, ayúdanos a contar con tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros pasos, a no anularte, sino darte lugar en nuestras decisiones. Ayúdanos a entender de que cuando nos creaste, nos diseñaste, nos diste un equipaje, no para ser notorios en la sociedad, sino para ser trascendentes en la eternidad. Por eso, a través de ese respaldo tuyo, de esas características, dones y talentos, que eso sea recurso para llegar a los perdidos, para poder restaurar los corazones de los dolidos y para poder mostrarles que hay lugar en tu casa todavía. Señor, que esta palabra traiga fruto en nuestra vida. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo jueves.